El programa de hoy es un programa por demás interesante, puesto que me he dado cuenta que es un tema eh, que desconocen la mayoría de los cristianos y del cual opinan mucho como si dominasen el tema. Parece algo contradictorio, opinan mucho y conocen muy poco. El programa de hoy lo titulé ¿Cuántas leyes tenía el Israel de los tiempos de Jesús? Así como suena. ¿Cuántas leyes tenía el Israel de los tiempos de Jesús? Antes de entrar de lleno en el tema, es necesario aclarar lo que significa la palabra ley. La palabra ley, según la RAE, es decir, según la Real Academia Española de la Lengua, lo define como una regla, óigase bien, una regla de estricta obediencia, hecha para ser obedecida, emitida por la autoridad suprema, que no puede ser cambiada, que no puede ser modificada, ni puede estar sujeta a conveniencias personales. O sea, que una ley es una regla hecha para ser obedecida. Usted va a obedecerla, gústele o no. Recuerde que fue emitida por la autoridad suprema. Eh, la pregunta de cuántas leyes tenía el Israel de los tiempos de Jesús viene al caso, puesto que viene porque he escuchado a muchos cristianos diciendo que la ley ya no tiene validez, que la ley era para los judíos, que la ley quedó clavada en la cruz y tantas cosas más que no tienen ningún basamento bíblico, como nos vamos a dar cuenta. ¿Cuántas leyes tenía? El Israel bíblico de los tiempos de Jesús era gobernado por cuatro tipos de leyes básicamente. Estaban las leyes de Moisés, estaban las leyes rabínicas, estaban las leyes romanas y estaba la ley de Dios. Es importante destacar que muchas veces para entender el mensaje que Dios quiere darnos a través de las Sagradas Escrituras, debemos tratar de obtener un poquito de conocimiento histórico de la sociedad en la cual vivió el escritor y autor de uno de los libros de la Biblia. Como ya, como ya dijimos, el Israel de los tiempos de Jesús era regido o gobernado por cuatro tipos de leyes, las cuales ya las nombramos. Vamos a estudiar ahora específicamente el primer tipo de ley, que son las leyes de Moisés, también llamadas leyes mosaicas, también llamadas leyes levíticas. Levítica porque la mayoría de las leyes de Moisés es que están escritas en el libro de Levítico, que como sabemos fue uno de los 5 libros que escribió Moisés. Entonces la mayoría de las leyes de Moisés están escritas allí, aunque podemos encontrar algunas en el libro de Éxodo y otras también en el libro de Deuteronomio. Pero la mayoría están en el libro de Levítica, por eso también se les llama leyes levíticas. ¿Por qué se les llama leyes de Moisés? Se les llama leyes de Moisés porque las escribió el propio Moisés de su puño y letra. Claro está, inspirado por Dios. ¿Cómo sabemos que las escribió Moisés? La Biblia responde. Busquemos en Deuteronomio 31.9, Deuteronomio 31.9, Deuteronomio 31.24 y también vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y ahí veremos claramente que las leyes de Moisés las escribió el propio Moisés, como ya dijimos, de su puño y letra. Ahora, las leyes de Moisés se subdividen en dos tipos de leyes. Una, las leyes civiles y dos, las leyes ceremoniales o rituales. Las leyes civiles de Moisés estaban destinadas a regular las relaciones interpersonales, sociales y económicas
del pueblo hebreo entre sí. Y también estaban destinadas a regular las relaciones del pueblo hebreo con las naciones vecinas. En cuanto a las leyes ceremoniales, las leyes rituales, es un tipo de ley muy importante. ¿Por qué es importante? Puesto que en las leyes ceremoniales estaba prefigurado el Mesías. En las leyes ceremoniales estaba prefigurado el Señor Jesucristo. Este tipo de ley eran prefigurativas y temporales. Tenían esas dos características muy importantes. Eran prefigurativas y temporales. ¿Por qué eran prefigurativas? Porque mediante el sacrificio y derramamiento de sangre de animales, específicamente de los corderos, se estaba simbolizando que un día en el futuro el Mesías vendría, es decir, Jesucristo vendría y sería sacrificado como el verdadero Cordero de Dios, que su sangre sería derramada para salvación del mundo. Esto era lo que simbolizaba el sacrificio de estos animalitos. Cada vez que se sacrificaba un animalito de estos, se estaba prefigurando el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Por eso es que eran prefigurativas. Y una característica muy importante de estas leyes ceremoniales rituales es que tenían fecha de vencimiento. Tenían fecha de vencimiento. Es decir, eran temporarias. Ahora, ¿cuándo sería su fecha de vencimiento? ¿Cuándo dejarían de tener validez? Según dice la Biblia, en el momento en que fuese sacrificado el verdadero Cordero de Dios, es decir, en el momento en que fuera crucificado y derramada la sangre de Jesús, hasta ese momento dejarían de tener validez estas leyes de Moisés. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Entonces algunos hermanos confunden o están confundidos y repiten porque han oído de otros que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, porque no se han leído realmente Colosenses 2.14. En Colosenses 2.14, si leemos el contexto en el que está escrito Colosenses 2.14, veremos claramente que ahí se están refiriendo netamente a asuntos ceremoniales, a asuntos rituales. Y para comprobar esto podemos irnos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Óigase bien, Hebreos, capítulo 10, versículos 1 y 2, donde veremos claramente que allí dice Dios en su palabra que la ley de Moisés ya no tiene sentido, que la ley de Moisés ya no sirve, que la ley de Moisés era solamente una sombra de lo que había de venir. Y si seguimos leyendo más abajo veremos que se está refiriendo netamente a asuntos rituales, netamente a asuntos ceremoniales. Por eso es que no podemos incluir a las leyes de Moisés y meterlas en un mismo saco junto con las leyes de Dios, porque las leyes de Moisés las escribió Moisés y la ley de Dios la escribió Dios. Y las leyes de Moisés tenían fecha de vencimiento. En el momento en que murió Jesús, ya no tenía más ningún sentido seguir sacrificando corderos, seguir sacrificando animales, seguir derramando sangre de animales inocentes, puesto que ya Jesucristo vino
y fue sacrificado y su sangre derramada para salvación de todas las personas del planeta. Veamos ahora el segundo tipo de ley que regía a la sociedad judía, que regía a la sociedad de los tiempos del Señor Jesucristo. Estas leyes eran las leyes rabínicas. Óigase bien, leyes rabínicas. Además de las leyes de Moisés, los judíos de los tiempos de Jesús también estaban muy familiarizados con las leyes de los rabíes. ¿Quiénes eran los rabíes? Recordemos que en los tiempos de Jesús existían dos grupos que eran los que controlaban el gobierno religioso de Israel. Estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los rabíes eran el grupo erudito de los fariseos. Los rabíes, es decir, eran las personas que más sabían de las leyes de Dios y más sabían de las leyes de Moisés. Eran un grupo religioso muy respetado. Dentro de la sociedad judía gozaban de mucho respeto. En cualquier parte donde llegaban, eran atendidos como unas personas muy especiales. Y de verdad, estas personas estudiaban mucho la Biblia y eran los que más sabían en cuanto a religión se refiere, y eran muy celosos con las cosas de Dios. Estos rabíes contaban 613 tipos de leyes extraídas de los 5 libros de Moisés. O sea, aparte de las leyes de Moisés y aparte de la ley de Dios, ellos habían elaborado un cuerpo de leyes que se transmitían de manera oral. Estas leyes rabínicas eran leyes orales. Estas 613 leyes que ellos habían elaborado y que se transmitían oralmente entre ellos y entre el pueblo estaban destinadas a proteger la ley de Dios y a proteger las leyes de Moisés para evitar que la gente las violara. Y como les dije, gozaban de mucho respeto. El Señor Jesús era, según la Biblia, era considerado un rabí. Imagínense el grado de respeto de los cuales gozaban estas personas, que a Jesús, el amigo Nicodemo, lo llamó rabí. La Biblia dice que rabí significa maestro. Y un maestro de la ley era una persona, oígase bien, con mucha autoridad dentro de la sociedad judía. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 7, donde esta gente, donde llegaba, mire, la gente le rendía honores. Cuando llegaban a una plaza, esta gente eran saludadas, esta gente se les daba los mejores puestos, esta gente eran súper atendidas, pues. Esto era un rabí, era un maestro. En Juan 1:38 también vemos que al Señor Jesús se le llama rabí. Y si leemos el libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, ahí vemos donde se le acerca a nuestro amigo Nicodemo, que era un rabí, y sin embargo este rabí, que era Nicodemo, se acercó hasta el Señor Jesús y lo llamó rabí. Imagínense, un rabino, un rabí, llamando al Señor Jesús rabí. Es decir, se acercó a él porque sabía que Jesús sabía muchas cosas que él no sabía. Y se acercó a hacerle aquella pregunta aquella noche a escondidas de los demás rabíes. Se acercó hasta el Señor Jesús y lo llamó rabí. Bueno, este grupo de rabíes, fíjense que estamos hablando netamente de la Biblia, no estoy inventando algo. Todo lo que estoy diciendo tiene basamento bíblico. Lo de los rabíes lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 38. Lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Lo encontramos en Mateo 23, versículo 7. Entonces, este grupo de rabíes habían elaborado ese conjunto de leyes y contaban 613 leyes.
Ya hablamos de las leyes de Moisés, ya hablamos de las leyes de los rabíes o leyes rabínicas, y ahora pasaremos a hablar de las leyes romanas. Hablaremos ahora sobre las leyes romanas. Es necesario recordar que en los tiempos de Jesús, Roma, es decir, el imperio romano, era el imperio que gobernaba el mundo. Y la provincia de Judea, es decir, Israel, estaba bajo el poder del imperio romano, por lo cual los romanos habían convertido a Judea, es decir, a Israel, en una de sus provincias. Y en la provincia de Judea, el emperador, es decir, el César, tenía como gobernador al señor Poncio Pilato. Todo eso está escrito en la Biblia. Tenía como gobernador al señor Poncio Pilato. También es necesario recordar que el Imperio Romano tenía como una de sus características que cuando invadía un país y lo dominaba, este imperio permitía que los nacionales de ese país siguieran utilizando sus leyes locales, siempre y cuando estas leyes no chocaran con las leyes del imperio, porque las leyes del imperio estaban por encima de cualquier ley. Y los romanos eran eh, los que decidían cualquier cosa que se hiciese en las provincias que dominaban. Es necesario recordar, y todos lo sabemos, que el que autorizó la muerte de Jesús fue Poncio Pilato. Si Poncio Pilato no autorizaba la muerte de Jesús, los sacerdotes judíos no hubiesen podido matar a Jesús. Ellos lo juzgaron y sin embargo tuvieron que llevárselo al gobernador Poncio Pilato y se lo llevaron para que lo crucificara. Pilato trató por todos los medios de no crucificar a Jesús porque se dio cuenta que Jesús era inocente. Sin embargo, el grupo sacerdotal, el grupo dominante de los judíos, lo presionó para que crucificara a Jesús. Inclusive amenazaron a Poncio Pilato con irle a decir al César que si César no mataba a Jesucristo, le iban a decir al César que Pilatos era un traidor que permitía el desorden y la anarquía dentro de la provincia de Judea. Por esta razón fue que Poncio Pilato, al verse amenazado por la clase sacerdotal judía de irle a informar al César de que Poncio Pilato no estaba cumpliendo las órdenes de él, Pilato entonces ordena la muerte y crucifixión de Jesucristo. Vemos que el César era el que dominaba el imperio. En Mateo 22-21 vemos que Jesús dice, dad al César lo que es del César. O sea que al imperio romano, al César, había que pagarle impuestos, había que pagarle tributos. Y Jesús dijo que estaba de acuerdo con que se le pagara al César lo que era del César. Eh, en Lucas 2.1 vemos que ahí se habla de un edicto, o sea, de una ley emitida por el César. En Juan 19.12 es cuando amenazan a Pilato con decirle al César que Pilato no era amigo del César. En Juan 19.15 vemos que ahí dicen que también que no tenemos más rey que el César. En Hechos 17.7, en Hechos 25.11, en Hechos 27.24 vemos que el gobierno y todas las decisiones las tomaba el imperio romano. Y los judíos estaban bajo el poder del imperio romano. El señor Pilato, como ya dijimos, era el gobernador que el César desde Roma había impuesto a la provincia de Judea, es decir, a los judíos. Entonces vemos que es necesario conocer un poco de historia para poder entender el contexto histórico en el cual se desarrollaron algunos acontecimientos en la vida de Jesús y para poder entender el mensaje que Dios quiere darnos a través de la Biblia. Entonces vemos que este juego de poderes, este juego de leyes,
coexistían todas unas con las otras y todas jugaron un papel importante en la muerte y en la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Entonces ya hemos analizado, ¿verdad?, las leyes de Moisés, las leyes rabínicas, las leyes romanas. Ahora pasaremos a analizar la ley de Dios. Bueno, ya llegamos a la última parte de este análisis, donde ahora estudiaremos la ley de Dios. Pero antes de entrar de lleno en el tema, es necesario recordar el concepto de lo que es una ley. La Real Academia Española de la Lengua define a la palabra ley como una regla de estricta obediencia hecha para ser obedecida, emitida por la autoridad suprema, que no puede ser cambiada, que no puede ser modificada ni sujeta a conveniencias personales. Es decir, una ley usted tiene que cumplirla, gústele o no, porque las leyes son hechas para ser obedecidas. El último tema, pero no por ser la última parte, la menos importante, sino todo lo contrario, la más importante, es la ley de Dios, también llamada los 10 mandamientos, también llamada la ley de la libertad. Los 10 mandamientos originales los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17. Es tan importante la ley de Dios, que también es llamada la ley de la libertad. Fíjense que la Biblia dice que la ley de Dios será la norma del juicio final. El juicio final todavía no ha sido realizado. Será la norma del juicio final. Eso lo podemos encontrar en Santiago 2:12. En Santiago 1:25 también nos sigue diciendo que la ley de Dios es la ley de la libertad. Y en el Salmo 119:45, la Biblia dice y afirma que la libertad es obedecer los mandamientos de Dios. Es importante destacar y llama la atención en sobremanera que la única parte de la Biblia escrita por Dios fueron los 10 mandamientos. Óigase bien, la única parte de la Biblia escrita por Dios personalmente fueron los 10 mandamientos. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos 12, en Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. En cada uno de estos versículos y en muchos otros más, vemos claramente que la Biblia dice que los 10 mandamientos eran escrituras de Dios, escritos sobre tablas de piedra. Dicen que los 10 mandamientos Dios los escribió con su propio dedo. En el 32:16 dice que Dios lo escribió con su propia mano, con su propio dedo. O sea que es la única parte que Dios la escribió personalmente. Eso debe llamarnos poderosamente la atención. Eh, por lo tanto, hemos visto con sobrada evidencia que a la ley de Dios no la podemos incluir dentro de las leyes de Moisés. Pero como ya vimos, las leyes de Moisés las escribió Moisés con la mano de Moisés y la ley de Dios la escribió Dios personalmente con su propio dedo, con su propia mano. Entonces no podemos mezclarlas ni decir que la ley de Dios forma parte de las leyes de Moisés. Y otra cosa muy importante, es que a la ley de Dios en ninguna de las páginas de la Biblia se le llama ley de los judíos. Usted no va a encontrar en ninguna de las páginas de la Biblia que a la ley de Dios se le llame ley de los judíos. Porque la idea de Dios no era escribir su ley para un solo grupo humano. La idea de Dios era escribir su ley para todos los seres del planeta Tierra.
simplemente que utilizó al pueblo de Israel como emisario para que le entregaran su santa ley al mundo. En toda la Biblia se le llama ley de Dios, ley de los 10 mandamientos, su santa ley. Otra característica muy importante y que también debe llamarnos a la reflexión es que la Biblia dice que la ley de Dios es eterna. Óigase bien, eterna, para siempre. La ley de Dios tiene la misma validez ayer, hoy y será eterna porque es la ley del cielo. Es eterna. En el Salmo 111, versículos 7 y 8, dice que lo que Dios hace con sus manos permanece firme eternamente y para siempre. Y continúa diciendo, confiables son todos tus mandamientos. En Mateo 5:18, la Biblia sigue diciendo que la ley de Dios es eterna. Dice que pasarán los cielos, mas pasará la tierra, mas ni una jota ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Y en Lucas 16:17 continúa diciendo nuestro Señor que la ley de Dios es eterna, que su ley es eterna. Nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:17 dice que Él no vino a eliminar la ley de Dios, que Él vino a cumplirla. Imagínense, nuestro Señor, nuestro líder, nuestro capitán, Jesucristo, dijo que no había venido a eliminarla, sino que Él vino a cumplirla. O sea que mi Señor dio el ejemplo cuando estuvo en esta tierra, dio el ejemplo guardando la ley, cuánto más nosotros que somos sus criaturas. Para concluir, considero que ahora tenemos el suficiente conocimiento bíblico como para saber que en los tiempos del Señor Jesús coexistían una serie de leyes que gobernaban el aspecto político, social, religioso y espiritual del pueblo de Israel. Y que toda esta serie de leyes jugaron un papel fundamental en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora, cuando estemos hablando de la ley, sepamos diferenciar, según la Biblia, de cuál ley se está hablando y cuál está vigente hoy. En el próximo programa desarrollaremos y profundizaremos el tema de la ley de Dios. Espero que el programa haya sido de su agrado y que Dios les bendiga.